Una aclaración importante. O sea, hemos puesto de ejemplo, tanto Mauricio como yo, el socialismo, pero no es la única vez que ha sucedido. A lo largo de la historia, los tiranos de una y otra forma han tenido control sobre las artes, porque el artista es una persona libre. Y lo que más le puede incomodar a un tirano es que haya una persona libre, porque el tiranismo gira alrededor del control. Entonces, otro ejemplo más conocido es Hitler. El nazismo fue un ejemplo mucho más radical. O sea, se permitía un tipo de música, se permitía un tipo de obras, se prohibían algunas completamente. El tipo de pintura era la que le gustaba, ni siquiera al partido, le gustaba a Hitler, y punto. Si no le gustaba a Hitler, olvídense. Ese era otro sistema mucho más radical. En el oscurantismo también sucede. Para los que creen que el oscurantismo es culpa de los curas, no, el oscurantismo es culpa de los monarcas. La monarquía en los diferentes países durante el oscurantismo usó a la iglesia para controlar a la gente. La Santa Inquisición es un sistema de control monárquico. Los curas se dejaron manipular, la verdad, o sea, si uno revisa la historia, se da cuenta que el que tiene interés en el control es el monarca, en el periodo en el que los monarcas están en la captura de territorios. Siglo X, siglo VII, siglo VIII es el periodo ese. Y a lo largo de la historia hay muchísimos, muchísimos casos. Lo que pasa es que ahorita, con todas estas tendencias de hoy en día, pues la más cercana que tenemos es esta que va hacia el lado del progresismo y estas cosas que están de moda, ¿no? Pero no, como digo, no es solamente eso. Para que tengan una idea, hay varios ejemplos, pero un ejemplo interesante es un ejemplo pianístico y seguramente que está en internet. Van Cliburn es un pianista norteamericano. Rusia hace un concierto que se llama el Concierto Tchaikovsky, donde se enfrentan los mejores pianistas del mundo. Van Cliburn, esto es en la época de Khrushchev, Van Cliburn fue al concurso y realmente Van Cliburn, más allá de todo, era un pianista, es un pianista, creo que todavía vive, es un pianista brillante. El tipo de sonido que tiene es brillante. Entonces terminó el concurso y el ganador, obvio, era Van Cliburn. Entonces el jurado, que todos eran músicos, más allá de que sean socialistas, comunistas en ese entonces, tenían un dilema, porque ¿cómo los rusos iban a hacer ganar a un norteamericano? Entonces fueron donde Khrushchev y le preguntaron si le podían dar el premio. Khrushchev dijo, ¿y es el mejor? Sí, es el mejor. Entonces denle el premio. Pasó una censura. Menos mal Khrushchev reaccionó bien. Pudo haber reaccionado mal. O sea, no denle a cualquier otro. Pero eso, que es un ejemplo histórico conocido por todo el mundo, sucedía todo el tiempo. Sucedía con Hitler, sucedía con un montón de tiranos, gente que ha controlado los países a partir de dictaduras, de controles de gente. Porque es gente que necesita un pueblo a su disposición. O sea, si hablamos en términos sencillos, o sea, ¿cuál es el éxito del socialismo? Que su pueblo cree que Marx es Dios y Stalin es Jesucristo. Porque el sistema socialista es un paraíso que ni siquiera los católicos han podido hacer. En la meta del socialismo, se supone que vamos a llegar a un paraíso. Marx no pudo resolver esto y Engels agarró y lo adecuó para que se adecue al sistema que planteó luego Lenin y Stalin. ¿Cómo es que Lenin llega al poder? ¿En qué año llega Lenin al poder? ¿Saben por qué Lenin llega ahí? Eso es historia básica. Estábamos en la Primera Guerra Mundial y el ejército más poderoso del mundo era el ejército zarista, el ejército rojo. Bismarck, que era el militar alemán que estaba ganando la guerra, su peor problema en esta guerra era que el zar se alíe con los demás, porque además eran familia. Entonces era muy sencillo, se aliaban y ganaban la guerra en 3 días. Entonces Bismarck buscó un personaje que era Lenin, lo preparó para que haga desorden en Rusia, lo subió a un tren
y Lenin empezó la revolución. Al generar esta revolución, lo que pasó es que el ejército del zar pues desapareció, porque el ejército primero se enfrentó con la gente, luego pasó a ser el ejército revolucionario, bla, 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 y la guerra lo tuvieron que ganar los aliados en el zar. Ese es el origen de Lenin. Lenin no es un dios, Lenin es como cualquier otro, o un agitador, o sea, agitadores tenemos un montón de agitadores, son los que más funcionan, porque traen una idea fresca de cosas que te van a gustar. Ahora sí viene esa pregunta famosa. ¿Por qué a los músicos o a los artistas les gusta el socialismo? ¿O les gusta estar de esa línea? Porque es muy simple. ¿Qué cosa busca una persona libre? Igualdad. Justicia para todos. O sea, cualquier persona que se considere libre, un libre pensador, cualquier persona que crea en el arte, que crea en la belleza, yo voy a buscar que toda la gente sea igual, que toda la gente tenga los mismos derechos. Es un principio básico, pero eso no es socialismo, eso es humanismo. El concepto es diferente. Yo, porque soy humano, quiero que tú también estés bien, no porque soy de otra idea. El humanismo es del periodo barroco. El humanismo salió en el 1500 con el barroco. Es ahí su origen. Lo que pasa es que después medio mundo lo ha utilizado a su favor. Todos los que han querido hablar de eso, no, es que a nosotros nos interesa la igualdad. Yo tengo entenderán, yo soy músico. La mayoría de mis colegas son de la otra línea. Nos llevamos de maravilla, pero porque nunca agarramos este tema. Pero o sea, hablamos de cualquier cosa menos de este tema porque nos podemos matar en el asunto. Pero es que el punto es este desconocimiento. O sea, yo creo, no, es que yo necesito que haya igualdad de la gente. Sí, está perfecto, yo también pienso lo mismo. Pero es que el camino que tenemos es diferente. Porque el camino que tú tienes como socialista es que todos seamos pobres, que todos seamos iguales. El camino que yo tengo como liberal, porque considero liberal, es que todos seamos ricos. Y es diferente. O sea, porque si todos somos pobres, ¿de qué nos sirve? ¿No sería mejor que todos seamos ricos? O sea, si somos todos pobres, caemos en un sistema en el cual hay un jefe, un tirano que nos controla. Así funcionan los sistemas. O sea, Cuba, todo el pueblo es pobre, todo el pueblo es miserable. Y el presidente, ¿por qué él no es? ¿Por qué la élite militar no es pobre? Si todos son pobres. Eso lo pueden ver. O sea, ¿por qué Stravinsky fugó de Rusia y por qué nadie hasta ahora ha fugado a Rusia? O sea, dígame, ¿por qué la gente que dice que el socialismo... Miren, mi familia, mi abuelo fue fundador del Partido Comunista aquí, mi abuela era comunista, mi familia era comunista, todos en nuestra casa tenemos nombres rusos, hasta el perro tiene un nombre ruso, porque en mi casa creían en eso, hasta que cayó el muro. Cuando cayó el muro, para mi familia fue todo un shock, porque, oigan, eso no era así no nos lo habían contado. Mi madre es profesora de danza, mi madre imaginaba que Rusia era el Bolshoi, ¿no? Mi abuela era actriz, entonces, y mi abuelo era dramaturgo, entonces creían que Rusia era una maravilla. En la fantasía poética de los años 30, años 40, que es la época de mis abuelos. Por eso es que fundan el Partido Comunista con este plan de igualdad y todo esto, ¿no? Y lo fundan con esa intención, con que todos tienen los mismos derechos. Sí, pero es que eso no es comunismo, eso es humanismo. Mi abuela hizo un montón de trabajo social, con su visión humanista. Más allá de si lo llamó socialista o lo que sea, hizo un montón de trabajo social, ¿no? Y mi abuelo era más militante, era más del ritmo de hacer desórdenes, pero además su padre era presidente de la corte, entonces cada vez que a los comunistas los perseguían, los ocultaban en la casa del abuelo. O sea, la historia no es muy divertida cuando uno la cuenta desde el otro lado, ¿no? Entonces es muy diferente. La gente creyó una cosa. Cuando cae el muro, este concepto cambia. Pero después, en el camino, a mí me dio curiosidad. Yo era universitario cuando cayó el muro, y me dio curiosidad saber más por qué, o sea, cómo es que esto había funcionado tan bien. Entonces, después uno se entera que Stalin mató más gente que Hitler, luego se entera de un montón de cosas que van saliendo, y luego, yo no fui al Mundial en Rusia, pero sí fue un compañero mío, ¿no? Entonces, que igual que yo era una persona curiosa, y un día que no tenía partido, se fue a caminar a Rusia. Y me dijo, pero es que todas las casas se están cayendo, parecen nuestros barrios
pobres. Pero se supone que Rusia son las dos potencias del mundo. Pero es que esa potencia del mundo es la fantasía que nos han metido a la cabeza. Eso no es. Es como la fantasía que teníamos, bueno, no sé si de repente alguien la tiene, de Cuba. O sea, en Cuba no tienen internet. En Cuba la gente come una cantidad de comida al día. ¿Creen que no pueden comer más? ¿Creen que no podrían ser ricos? ¿Creen que no podrían vivir mejor? O sea, si yo fuera presidente de Cuba, me interesaría que toda mi gente esté bien, toda mi gente esté mejor, toda mi gente tenga comida, toda mi gente tenga internet. No estaría preocupado de que vean internet para que no se enteren de que en otro país hay música clásica. O sea, no me interesaría eso, me interesa que me diga que toda mi gente esté bien. ¿Qué cosa es lo que cómo estoy hablando? ¿Cuál es mi filosofía si pienso así? ¿Soy socialista? No, imposible. ¿Soy capitalista? No, tampoco, porque buscaría que gente que trabaje para mí. Ya, ¿qué cosa soy? Soy humanista. Estoy pensando en el humano, en las personas que me interesan, que todos estén bien. O sea, solamente un cretino, un miserable, podría decir, ¿saben qué? Yo quiero estar bien y quiero que ustedes trabajen para mí, quiero que ustedes sean proletarios. Yo voy a ser presidente y ustedes proletarios. Está bien, ¿no? Perfecto, todos van a ser iguales, yo voy a ser presidente. ¿Les parece bien? Ese concepto, o sea, estoy agarrando el núcleo del problema. Ese concepto, la mayoría de gente no lo conoce, no lo entiende, no lo lee. O sea, yo les puedo leer ahora libros, textos de Lenin, textos de Stalin, los tengo aquí, en los que mencionan lo que les estoy diciendo, en los que mencionan el control de la gente, en los que mencionan que todo está controlado por el proletariado. Porque en el concepto de ellos necesitan tener el control, necesitan el poder. ¿Cómo funciona Venezuela? ¿Por qué Venezuela está así? Venezuela era un país rico, Venezuela y Argentina eran los países más poderosos de Latinoamérica. Venezuela tenía pozos de petróleo y ahora han encontrado un nuevo yacimiento, tiene muchísimo petróleo. ¿Por qué su gente no tiene comida? Simplemente porque al presidente le dio la gana. El presidente simplemente, en vez de hacer que su gente crezca, la hundió. Pregunten cuánto dinero tiene el presidente. Así de simple. O sea, ¿por qué su gente viene aquí? ¿Por qué no les pedimos a nuestros amigos que andan con sus marchas aquí, por qué no se van a Venezuela? ¿Por qué no se van a Venezuela si tanto les gusta? Que se vayan a Venezuela. Que vayan, que pasen ahí un fin de semana. Porque eso es lo que busca. O sea, si tú eres socialista, lo que te interesa hacer es pobre. No te interesa ser rico. Si tú eres capitalista, te interesa ser rico. Si tú eres socialista, te interesa ser pobre. Entonces no te quejes de que el otro lo trabaje. A ti te interesa ser pobre. Te interesa ser mantenido por un Estado. Como sucede en Cuba, como sucede en Rusia. Cómo te mantiene el Estado es el secundario. Pero eso es lo que te interesa desde el punto de vista socialista. Te interesa ser pobre, no te interesa ser rico. Si yo quiero crecer, yo quiero hacer una empresa. Obviamente mi empresa no me la va a hacer del Estado. Yo no me voy a sentar aquí, yo dirijo un festival y por eso les puedo contar. O sea, yo no me voy a sentar aquí a esperar que el festival funcione y el Estado me lo va a pagar. Tengo que chambear, tengo que ir a trabajar, tengo que conseguir todo para que este festival funcione. Yo estoy hablando de un festival, pero si tú vas a hacer una panadería, o sea, yo alguna vez cuando hablo con mis amigos artistas les digo, ¿y cómo hacemos para tener dinero? Pues deja el arte y ponte a hacer una panadería, venta mucho más. Tú haces una panadería, venta mucho más que tocar los fines de semana en algún sitio. Es así de simple. Haces arte porque te gusta el arte. Pero si eres un poco más inteligente, haces las dos cosas. Porque tú puedes hacer tu panadería que te da dinero y puedes tocar el fin de semana en la peña donde te dé la gana.
Eso se llama tener visión empresarial. Lo otro se llama tener visión, que el Estado, sabe el mendigo del Estado, que el Estado me dé. Yo he sido funcionario público del Estado, en el Ministerio de Cultura, en el municipio y en el Ministerio de Cultura, y después he sido en el arzobispado. Existe un problema adicional. Como funcionario he tenido un problema adicional que lo voy a contar. No sé cuánto tiempo tenemos. Sí, ya está. Ya. Cuando eres funcionario, o sea, además, yo soy artista, sé lo que implica hacer una obra de arte. Pero cuando eres funcionario tienes un rol diferente. Porque por un lado tienes el artista que te busca al municipio porque sabes que quiero que me den la sala y quiero poder dar un concierto en la sala, ¿no? En el teatro municipal, por ejemplo. Quiero darme un concierto en el teatro municipal. Ya, ok. ¿Vas a cobrar? Sí, no sé, cobraré, pues, no sé, 10 soles cobraremos. ¿Así tan bajo es lo que haces? Bueno, sí, ya, 10 soles, ya. Entonces, ¿y qué cosa quieres? Si me hacen afiches, está bien. Ok. O sea, yo, Estado, además hay leyes que me prohíben hacer otra cosa. Yo como Estado, como municipio, no le puedo hacer más que afiches. A mí me parece una vergüenza siendo que yo soy artista. O sea, pero podría hacer algo más, podría difundir, podríamos vender las entradas, podríamos generar algún producto que genere un ingreso para el teatro y un ingreso para el artista. Yo muevo la actividad. Yo pienso así como empresario del arte. Entonces ese artista ganaría más, el teatro se mantendría y podría pagar la luz del teatro. El sistema era tan desastroso que el teatro nunca tenía cómo pagar su luz, no tenía cómo pagar a sus empleados y el artista nunca cobraba. Y entonces se hacía concierto gratis. Yo siempre menciono, o sea, los peores enemigos de la música en el Cusco somos Teo Tupayachi y yo, porque los dos hacemos conciertos gratuitos. Todos los demás cobran y como nosotros hacemos conciertos gigantes y no cobramos, la gente cuando es cultura nos dice, pero es que es cultura, ¿por qué vamos a pagar? Porque trabajamos igualito. O sea, trabajamos igualito y más. O sea, yo puedo hacer música de Dina Pauca en 10 minutos. Una sinfonía de Beethoven me toma mucho más tiempo. Así de simple. Ya, ese es mi problema con el artista. Pero además tengo otro problema. Yo tengo un jefe que es el gerente general. Entonces, cuando voy donde el gerente general y tenemos que apoyarlos, el gerente general me dice, ¿y cuánto ganamos nosotros? Y entonces, no, lo estamos haciendo gratuito. ¿Y quién paga la luz del teatro? Pues se subvencionará, pues, ¿no? ¿Quién lo subvenciona? El impuesto que se paga de la gente que paga el agua, ¿no? Porque todo el dinero sale de algún sitio, no sale no es el paraíso, no está en los árboles el dinero, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale? Del impuesto que pagan todos, allá. Y entonces, ¿cómo pagamos al personal de seguridad? Disminuimos el personal de seguridad y pagamos el concierto este. Y entonces existe un problema entre lo que entiende el gerente, que no es artista, por supuesto, o sea, él necesita que su teatro funcione y que le rente dinero para que el teatro siga funcionando. Porque si yo hago funcionar un teatro y tengo que pagar la luz y nadie me pagó la luz, ¿cómo hago funcionar el teatro? Lo sigo subvencionando. ¿De dónde sale la subvención? Pues de lo que ustedes pagan de impuestos. Ya está. ¿Y quién lo pagó? ¿Lo pagó el Estado? No, eso es tontera, lo pagaron ustedes. Cada vez que pensamos, no, lo pagó el Estado. No, el Estado nunca paga. ¿De dónde va a sacar? ¿De dónde tiene dinero el Estado? Lo tenemos nosotros lo pagamos todo el tiempo. Nosotros pagamos cada cosa que el Estado resuelve, la pagamos nosotros. Entonces, tengo que resolver con el gerente y tengo que resolver con el artista. Y tengo que lograr un equilibrio entre las dos cosas. Esto es lo difícil de ser gerente de cultura en esta ciudad. Si yo estuviera en Alemania, eso no pasaría. Porque la visión de la gente es diferente. O sea, el artista piensa que puede tener una utilidad, el teatro cuesta, todos ganan, todos sirven y los impuestos no se necesitan, porque el ingreso de la función sirvió para pagar al artista, para pagar el teatro, para pagar todo. Así de simple. Ahí aparece, después de esta, más bien, en el periodo de Stravinsky aparece una teoría del arte que es diferente, que es la que me preguntaron, porque no, o sea, ahí tengo que llegar a ese punto. Cuando aparece Marx, miren todo lo que les he dicho del arte, cómo ha evolucionado. Marx dice que el arte está al servicio del proletariado. Esas son palabras textuales de Marx. Y entonces, bajo ese concepto, todo lo que les he dicho no sirve.
Porque si está al servicio del proletariado, ¿para qué hago un Moisés? ¿Para qué hago la Venus de Milo? ¿Para qué hago una quinta sinfonía? Entonces luego, esta teoría cuando pasa a Rusia, los rusos empiezan, Stalin y Lenin tienen unas cosas, se las voy a leer porque son espectaculares las fantasías que tienen. Por ejemplo, Stalin dice, nosotros tenemos que decidir qué tipo de música va a oír la gente. Entonces, es la parte amena, porque mucha gente que dice que el artista, en principio, es un hombre libre. Para crear tienes que ser libre. La base de tu creación es libertad. Tú no puedes crear si estás sometido a un sistema, a cualquier sistema, el que sea, derecha, izquierda, tú no puedes crear. El artista siempre es un personaje libre. No es, o sea, normalmente no es ni de arriba, ni de abajo, ni de nada. Es un personaje libre. Beethoven era un hombre libre. O sea, si a Beethoven Stalin le decía eso, Beethoven lo mandaba a fusilar a Stalin. No, o sea, Beethoven era un hombre libre. Bach era un hombre libre. Trabajaban bajo ciertos sistemas, pero su creación era libre. Entonces, ¿qué sucede con este sistema? El sistema los restringe, los controla y los censura. Porque si tú no haces música para el proletariado, esto no es música. O no vale. Entonces, por ejemplo, obras de Tchaikovsky que son brillantes, desaparecen porque, qué sé yo, porque hablan de la burguesía. No importa la calidad de la obra, importa lo que dice el tema social. Y entonces suceden cosas peores. Stravinsky escapa de Rusia. Escapa de Rusia justamente porque tenía limitación en su creación. No le permitían crear. Shostakovich, y esto es histórico, Shostakovich al final de sus días, cuando le preguntan si tuvo libertad, dije, no, yo siempre estuve sometido al sistema y tuve que crear en el sistema. Entonces, si uno escucha la obra de Shostakovich, Shostakovich era un músico brillante, pero siempre estuvo limitado por el sistema. Eso no le pasa a Stravinsky. Khachaturian, un músico armenio que también estuvo en Rusia, digamos que se sometieron y pudieron, digamos, salirse hasta donde los dejaban del sistema. Lo chistoso es que quien censura no es un especialista. Imagínense que sea nuestra presidenta la que decida qué tipo de música vamos a hacer. Imagínatelo. O sea, es fácil. Imagínense a Maduro decidiendo qué tipo de cuadros se van a pintar. Para que tengan una idea. Entonces, normalmente, cuando se piensa en que esto es libertad, es todo lo contrario. Es completamente opresión, es completamente restricción, ¿no? Por supuesto, la Rusia siguió en su mundo, pero el mundo seguía avanzando. Entonces, el mundo, mientras la Rusia estaba plantada, Shostakovich seguía componiendo sus obras, en el mundo apareció Stockhausen, apareció Schoenberg, aparecieron músicos mucho más osados y empezaron a probar con otras cosas en el arte. Empezaron a probar temas con la pintura, con el punto, la línea, con un montón de elementos nuevos y empezaron a arriesgar cosas completamente nuevas. Las búsquedas no siempre fueron fructíferas, tuvieron diferentes opciones, pero yo pienso que hoy en día la búsqueda como que no está completa. O sea, después de Schoenberg o hasta Schoenberg, más o menos como que llegamos bien, 1920, 1930, 1950, las búsquedas, hay algunas muy buenas, como las de Ligeti. O sea, tenemos elementos como Picasso, tenemos el cubismo de Picasso, tenemos, hablando en todas las artes, ¿no? O sea, hay elementos y diferentes tipos de elementos que funcionan bastante bien, pero no todos funcionan bien, porque apareció esto de lo que hablé antes, ¿no? Entonces aparece el minimalismo, las artes se mezclan con la arquitectura, con la pintura, con la poesía, y entonces empiezan a aparecer otros modelos de arte. Hasta que llegamos a nuestros días y apareció el genio de todos, las inteligencias artificiales. Y se acabó la historia, porque ya, o sea, todos se fueron al diablo. Cuando llegan las inteligencias artificiales, yo lo he probado, yo puedo presentarles obras, pinturas hechas por mí, porque yo le doy el diseño, yo le pedí no le he traído, pero yo le pedí a una inteligencia artificial que me haga un cuadro
en el que quería un piano sumergido en el agua con campanas. Y me la hizo en 2 segundos. Es obra mía. Bajo mi orden, la inteligencia artificial hizo un diseño mío. La música todavía está lenta en ese sentido, pero también va a llegar el momento. O sea, eso es hoy en día el arte. La inteligencia artificial se voló todo lo que pasó antes, porque la inteligencia artificial lo que hace es que recibe la información. Por ejemplo, yo soy compositor, la inteligencia artificial estudia mis tipos de composición, descubre cómo es el cerebro de Iván Siñaigo, lo copia y lo mejora. Hoy en día los artistas, en general los artistas, o nos agarramos de la inteligencia artificial o nos aplasta. O sea, si no la sabemos utilizar, la inteligencia artificial nos come. Porque la inteligencia artificial puede copiar a Beethoven. Beethoven tiene 9 sinfonías. La inteligencia artificial puede hacernos la 10ª. Y bueno, ya. Solamente quiero aclarar esto de la igualdad, para que lo tengan bien claro. Yo soy pianista. Toco más o menos. Toco bastante. ¿Alguno aquí es músico? Ah, 1, ya. 2, ya. 3, qué bueno que tenga música. Ya. Ahora, ¿saben qué? Yo toco el concierto de Schumann. Tengo 2 opciones si buscamos igualdad. O todos se aprenden el concierto de Schumann, o yo aprendo las piezas que estén tocando ustedes. Si queremos igualdad, o sea, imagínense, yo me pasé 10 años, toco el piano hace 40 años, 50 casi, hace 50 años, y de repente me dicen igualdad. Mi nivel de pianístico, para que sea igual al de ustedes, ¿qué puedo hacer? Bajo, ¿no? Porque no puedo subir, porque ustedes tendrían que subir. ¿Cómo van a subir a mi nivel pianístico si nunca han tocado el piano? No hay forma, nunca se puede lograr la igualdad. La igualdad es una cosa que no tiene que ver con nada. O sea, puede haber una persona que o sea, yo soy especialista en piano. Habrá alguien que es especialista en canto. Y que, por supuesto, yo no tengo el nivel que tiene la cantante. Y habrá alguien que es especialista en tenis. Y, por supuesto, yo seguramente si me tiran la pelota ni siquiera la veo. O sea, cada uno tiene diferentes destrezas. Igualdad no existe. O sea, ¿ustedes han visto 2 canarios iguales? 2 perros iguales. Ni siquiera los 2 perros que crían bajo la misma casa son iguales. No existe. El buscar esa igualdad es imposible. No existe. Entonces, si nosotros buscamos esa igualdad bajo ese concepto, igualdad, bajo ese concepto socialista, estamos en la luna, la verdad. Es imposible, porque cada uno nació con diferentes talentos y todos, absolutamente todos, tenemos talentos para algo. Y al que algunos no se den cuenta que los tienen y que otros los desperdicien, eso ya es otro tema. Pero todos, absolutamente todas las personas tienen talento para algo. Cuando lo descubren, cuando saben para qué lo tienen, pues lo pueden explotar y eso les puede generar una vida mejor. El secreto es creer en lo que hacen. Así de simple. Y ahora sí.